Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar con otro día más del primer Congreso de Filosofía en Redes. Estoy esperando a dos compañeras para comenzar. Vamos a llamar a Andre y vamos a llamar a Coti. La llamada. A ver. Hola, hola. Hola Andre, vamos a llamar a Coti. Bueno, Ahí está. A ver si se une. Bien, ahí ahí viene está. Coral. Ahí viene, está llegando. Estamos. Hola, ¿Cómo están, Hola, hola chicos? a Coti. todas, a todos, todes, ¿Cómo ¿cómo están? va? Bien, todo bien. ¿Todo Bueno, tranqui? Llegó Bien, el momento. Bueno, sí, estaba compartiendo los datos del... Hola, hola Jessy. Los datos del primer Congreso de Filosofía en Redes, del cual estamos parte de la organización y por suerte participamos y pudimos elegir a una gran filósofa. Así que en este Congreso de Pensadoras y Pensadores Argentinos, bueno, aquí vamos a tratar hoy. hoy vamos a estar con Elvira López, la primer doctora en filosofía del país. Así que bueno, vamos a estar conversando un poquito sobre toda la vida de esta mujer, de esta filósofa que bueno, dejó un camino bastante interesante para continuar, ¿no? Así que bueno, vamos a estar cuando quieran empezamos. Hola Jessy, hola Gustavo, las dos Jessy y a todos los que se están sumando, Entonces, buenísimo. estaba Flor, sí, muchos compañeros estaban, de hecho recién estaban finalizando Lucas y Emma sobre el pensamiento de Enrique Dussel. De Enrique Dussel, excelente. Sí, estuve siguiendo todos los vivos hasta ahora, la verdad, re interesante desde ayer, ¿no? Y bueno, y quedan mañana también, así que a Sí, prepararse que se viene también una vienen, jornada. Hoy vienen empezó muy buenas. tempranito. Hoy empezó tempranito, sí, a las 11 ya estábamos. Así que, no, y mañana siguen, así que hay que seguir acompañando. Voy a acompañar y hoy porque, sigue hoy sigue hasta las 21. Hasta las sí, por 21, eso sí, sí. iba a decir, ¿no? Con la falta por ahí de congresos de filosofía y más con la presencialidad que no estamos teniendo, creo que este ritmo de conexión inmediata está bueno para poder también interactuar entre todas y todos. Me parece que fue una gran idea llevar esto a cabo. eh, y la posibilidad también, ¿no? De a nuestras seguidoras y seguidores de presentarles nuestros grandes filósofos y filósofas. Me parece que cuando pensamos en divulgar la filosofía, esta es una de las maneras, ¿no? Hoy la tecnología nos lo permite y encontrar mucha info o armarla entre todas, como nos pasó a nosotras tres, ¿no? Armar, buscar y compartir, me parece que eso se extrañaba, ¿no? Totalmente, sí, porque hay Sí, pensadoras o pensadores de los cuales no hay tanta bibliografía, no hay mucho para conseguir, digamos, pero bueno, hay que rastrear y se llega. Y bueno, y así fue que llegamos a Elvira López, que hoy nos convoca. Así que si sí, quieren, Tico, y algo interesante también para rescatar, para revalorizar este espacio que fuimos generando comunitario, es que todos los pensadores que se propusieron y que se están proponiendo en estos días, las pensadoras también, no son personas que pensaron en soledad, sino que siempre pensaron en un contexto y en una comunidad. Y eso también me parece interesante para poder pensarlo, ¿no? Que el trabajo que nosotros también estamos llevando adelante es con ese sentido, pensar en comunidad. Sí, que tanto exacto. no a la filosofía, seamos sinceras, le hace falta esto de la comunidad. Si bien una vez hablábamos, ¿no? De si en todas las materias o carreras hay esto, creo que, bueno, es el puntapié, ¿no? Para hacer una hermandad del pensamiento, ¿no? Esto de aprender con el otro y seguir adelante y hacerlo visible, ¿no? De que nosotras tomamos a Lira López con su tesis del manifiesto feminista, del movimiento feminista, que bueno, puede ser un manifiesto también, y esto de que se viene pensando, se viene ingestando, se viene luchando, y es súper interesante.
Pero para no adelantarme al movimiento feminista, a su tesis, me parece que debemos hacer una gran alusión a Femenías, ¿no? María Claro, Luisa. y a María Luisa también, sí, porque realmente, bueno, María Luisa hizo una investigación de Elvira López muy interesante y bueno, de esa manera también pudimos nosotras recopilar información, conseguimos la tesis. Así que si quieren empezamos más o menos contando quién fue Elvira López y por qué quisimos traerla a este congreso, Elvira, recuperar su pensamiento y recuperar su tesis y demás. Bueno, les contamos un poquito que Elvira López es argentina, lógicamente, por eso la trajimos al Congreso. Nace en 1871 y muere en 1956 en Buenos Aires. Y lo interesante de su pensamiento es que fue de la primer camada de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, cuando se funda en 1896 la Facultad de Filosofía. Ella entra en ese grupo, en esa primer camada de estudiantes, eran 29, y ella estaba junto a su hermana, eran 6 mujeres dentro de todo ese grupo, y ella estaba en ese primer grupo inaugural de la carrera en filosofía en la UBA. No la veo a Romy, no sé si habrá pasado algo ahí. ¿Vos la ves, No se Coti? ve. No. Bueno, No, no continuamos. la veo. No, yo tampoco. Bueno, continuamos igual. Y bueno, y como contábamos, Bueno, Elvira fue de la primer camada del primer grupo, digamos, que inaugura la carrera de Filosofía y Letras de la UBA en 1896. Y bueno, ella hace el doctorado y se doctora, como decía Romy, con la tesis del movimiento, se llama Movimiento Feminista, primeros trazos del feminismo en Argentina. Entonces, bueno, todo esto, la verdad que fue precursor en aquel momento y bueno, recuperar esta tesis es un poco adentrarnos a lo que fue el feminismo, no solo en el país, sino en Latinoamérica toda, pero también, o sea, que por ahí, no me quiero adelantar mucho más, pero por ahí lo relevante que fuimos viendo entre las tres es que ella se adelantó en 1901 a algunas pensadoras que luego leímos o que estamos leyendo habitualmente, como Simone de Beauvoir, que escribe El segundo sexo en 1949, o como Virginia Woolf, que también la leímos. Y gran parte de los pensamientos de ella los podemos encontrar en la tesis de Elvira López. Así que bueno, las dejo, chicas, sigan ustedes para no... Y vamos Bueno, mejor. también hay que marcar bueno, que en el texto de Femenías explica esto también de cómo divide su tesis, por qué casi explica, ¿no? Cada nombre, cada capítulo, a qué apunta. La verdad que creo que eso nos motivó también, ¿no? Esa posibilidad de acceder que deja Femenías en ese texto, porque uno lee los nombres de los capítulos y sabe que algo va a encontrar, ¿sí? Entonces eso me parece que es importante. Y también pensar que el estudio que hizo Espadaro, que lo menciona Femenías, tiene esto importante, saber qué más hizo ella. No es que escribió la tesis y ya, sino que también participó en una revista política, ¿no? Y formar parte en 1910 en Argentina, una mujer en una revista, es sumamente relevante, que no puede quedar en el olvido, esos pequeños Exacto. detalles. sí. Y Yo también quería agregar que Elvira fue hija de un pintor que fue Cándido López, que bueno, exacto. Cándido López fue soldado y luego fue pintor de la guerra de Paraguay, sí, de la Triple Alianza, y bueno, tuvo una relevancia muy importante dentro del arte argentino, y no así su hija, que fue Elvira, y su otra hija, que fue Ernestina, que fue otra de las eh, graduadas en Filosofía y Letras, pero la hermana de Elvira se doctoró con una tesis sobre literatura latinoamericana. Bueno, y en ese contexto educativo y familiar, ella crece y después vamos a ver que en la obra de ella, en uno de los capítulos, hace mención a la guerra, ¿no? Y a la educación, como para pensar también este contexto El contexto. educativo que también ella lo pone mucha relevancia en la educación. Lo pone en la Exacto, sí. educación, de la guerra y en la fuerza de la mujer también, de los dolores que puede soportar la mujer,
¿no? De cómo la transforma, me parece, la guerra. Y para no olvidarme de algunas cuestiones que yo tenía anotadas de femeninas que me parecen, como para ustedes también, ¿no? Importantes, esto de que estudió a Stuart Mill y a su esposa Harriet Taylor, o sea, ella tenía bases utilitaristas, buscaba la igualdad, buscaba la libertad, la igualdad de derechos, eso me parece que es sumamente importante, que sepamos que quienes la están conociendo ahora, Elvira, tenía ideas muy fuertes, muy, más para la época del nacimiento, digamos, nosotros nos estamos terminando de formar como país en el 900, ¿no? Entonces, sumamente importante. Esto de pensar en la consolidación de la identidad de ella, ¿sí? Tenía varias miradas de que advierte que la mujer estaba siendo silenciada. Esto lo que nos dice ahí Femenías me parece súper importante. Pensar que ella en ese texto quizás tuvo que transformar su pensamiento para no ser silenciada. Exacto, bueno, con la hermana, que justo mencionaba recién Coti, crearon el Consejo Nacional de la Mujer y el primer Congreso Feminista en 1900, o sea, muy precursora para la época, pensando en esto que decíamos anteriormente, ¿no? Que textos que por ahí nos llegan más habitualmente, como El Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, fue escrito 49 años después. Esta tesis fue precursora, digamos, en ese sentido, y plantea gran parte de aspectos que toma, que en algún sentido recupera, o desde su contexto también toma Simone de Beauvoir en Francia, ¿no? Como decías recién, Romy, es cierto que la tesis es extensa, porque no es cortita, es bastante extensa, son 16 capítulos, más una introducción y una conclusión, y ella comienza los primeros capítulos, que también nos pareció re interesante cuando lo charlábamos entre las tres, comienza haciendo un rastreo de cómo ha sido la mujer en las distintas épocas. Entonces, el capítulo 1 y 2 comienza haciendo como una muestra o un pantallazo general de cómo era vista la mujer, cuál era el rol que cumplía, cuál era las funciones que tenían en las distintas épocas. Y después, bueno, pone el énfasis en la educación de la mujer, en el capítulo 5, que es donde más, donde más lo plantea, Sí. digamos. Utiliza una palabra muy parecida a la de Mary Wollstonecraft, instrucción, ¿no? Usa esa palabra Exacto. muy de la época, que sabemos que quiere decir educación, que la podemos transgiversar si quiere, pero sabemos a dónde apunta la autora porque la pudimos analizar. Pero bueno, tienen como un pensamiento muy similar, porque el problema seguía estando. La educación de la mujer en su momento, la deuda de la sociedad, ¿no? De la humanidad. Ahí hay una deuda a la que ella quiere que todos puedan acceder. O sea, sabemos que ella buena educación recibió, lo sabemos eso. Algo que también está en Femenías y en el prólogo, ¿sí? Que podemos encontrar es una aclaración sobre el tipo de escritura que ella tiene, porque esta tesis fue rechazada 2 veces y esta es la tercera posibilidad que tiene Elvira de presentarse para poder doctorarse en filosofía, y justamente la escritura que ella va desarrollando es como una escritura moderada, digamos, donde, bueno, se va como cuidando de qué cosas que decir, porque el tribunal que había, uno de ellos era Bartolomé Mitre, claro, eran todos hombres, y bueno, y los dos que la acompañaban para la presentación de esta tesis eran Delepiane y Rivarola, que eran también, claro, que eran varones que pertenecían al Partido Socialista y que, bueno, la empujaban a ella, la acompañaban para que la presente, ¿no? Pero la escritura que ella presenta es una escritura moderada, cuidándose qué decir en cada capítulo, pero con una firmeza a lo que está diciendo. Totalmente convencida de lo que plantea, sí, es cierto. Sí, porque fíjense que ella cuando está terminando la introducción ya dice, lo anoté porque me parece que va con lo que vamos a arrancar, dice, que la mujer reciba una instrucción y educación seria y sólida, o sea, ya arranca, ¿no es cierto?, en el principio de la introducción diciendo, bueno, acá voy a ir. Exacto. Y deja puntos a los que quiere que la sociedad los tome, ¿no? Que no pasen de largo. Sí, sí, totalmente. Sí, también para recuperar.
Pensé que Jessica había... pone, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, claro que sí, o sea, es Tal algo de lo cual. que hablábamos hoy cuando programábamos, ¿no? Hay cuestiones que todavía están en deuda, si ellas las manifiestan en el 901, en julio cuando se publica, ¿no?, la tesis, y siguen algunas estando en deudas. En algunos sectores sociales esto sigue Ujú. siendo tema de debate, ¿no? Esta problemática del Sí, conocimiento, de quién lo puede recibir y quién no. Bueno, y ya no, si quieren, nos vamos metiendo en los capítulos, en los que ahí capítulos. Sí, hace cierto ruido, ¿no? Ahí va a recibir la madre, el padre, el hombre, todos un consejito, podríamos Tal decir. cual. Sí, sí, Suave tal cual. consejo, sutil. Sí, sí, también para destacar de Elvira es que fue pionera en algunos conceptos que por ahí no estaban usados y mucho menos académicamente, como feminismo, emancipación, solidaridad entre mujeres, solidaridad. solidaridad, que hoy lo vemos como sororidad, digamos, pero ella ya lo Claro. marcaba en el 1900. Entonces, fue muy adelantada a la época y esto que decía Coti, que tiene total razón, el hecho de haber sido reprobada 2 veces en su intento de presentar esta tesis, generó en ella, yo creo, un impulso doble y en algún sentido podría haber desistido de presentarla, ¿no? Podría haber elegido un autor muy leído en aquella época, porque generalmente las tesis suelen ser de autores o en referencia a determinados conceptos y demás, pero Sí, podría ella haberse abocado continuó, a Kant o exacto, Descartes, Kant, que yo lo seguía, y Hegel, listo. exacto, cualquiera de ellos, pero insistió en continuar por ese camino y presentar esa tesis. Por eso, bueno, más allá de que haya sido la primera doctora en filosofía del país, creo que el doctorarse con esa tesis en aquella época remarca también toda una impronta y un ímpetu de ella de querer continuar con este estudio y como lo dice claramente ella sobre el final, ¿no? Sin spoilear, digamos, toda la tesis, pero ella dice, este es un camino que se abre, porque es lógico, o sea, Ujú. sabemos que el feminismo, esos eran sus inicios, por lo menos en el país, ya sabemos que Sí, no se redujo a eso. En Europa ya había empezado con Mary Wollstonecraft mucho antes, en 1700, 1791, pero no se reduce solo a lo que ella plantea, pero, incluso ella en aquel momento ya estaba pensando, esto va a ser todo revisado, o sea, pero lo importante de recuperar esta tesis para ver qué sucedió después, digamos, porque hoy nos encontramos en otra coyuntura, si se quiere, pero la verdad que más que interesante. Y hay que marcar también de lo que ella plantea, es que no solo busca la igualdad o la libertad de la mujer en la educación, sino también que, bueno, ella hace como, bueno, pero la mujer igual puede ser madre, se tiene que ocupar de la casa, pero con cierta educación, ¿sí? Es como para tener un compañero que esté a la altura. Es discutible si se quiere, pero bueno, es entendible también para el momento histórico que ella había, que no, ella habla en la tesis sobre el divorcio, sobre el matrimonio, tiene como una dedicación, sabe, digamos, de lo que está hablando desde su vivencia, ¿no? Siempre desde algo personal. Pero está bueno esto de que, bueno, no es que solo el movimiento feminista es libertad e igualdad con el hombre, no, no, está bien, la mujer sigue siendo mujer, en eso quizás podemos ser más críticas ahora en el siglo XXI por otras cuestiones que nos toca vivir a nosotras, pero bueno, hay que entender, ¿no?, a dónde apunta. Eso está bueno, y bueno, de hecho tienen el capítulo cuarto es el de la Sí, crítica de la mujer contra la mujer, ¿era? Coti, Sí, no me el acuerdo cuarto, yo. sí, en el cuarto sí, plantea el eso. cuarto. También destacar que Elvira tenía conocimientos de francés y de inglés, entonces hacía todas las traducciones de los libros de esa época, que fueron, en gran medida, fueron los que, digamos, se sustenta la tesis y se pueden ver muchos datos empíricos sobre cuántas mujeres se dedicaban al arte o a la literatura. Bueno, hace un análisis muy exhaustivo de cada profesión, las mujeres que había en porcentaje en esa época, ¿no? Claro, en el capítulo 15 ya retoma eso. Relee todos los Sí. censos que habían hasta el momento y empieza a investigar cuántas mujeres en literatura, literatas le llamaba ella, cuántas Sí. en medicina, cuántas se habían dedicado al periodismo, a la filosofía, en todas las áreas,
y básicamente tiene que ver también con una preocupación de la filósofa, de Elvira, de esto, de que las mujeres lleguen a educarse y a la vez que no pierdan en el camino esta posibilidad de ser mujeres intelectuales o que Ujú. consigan la igualdad, Esto pero desde ese lugar. de ser en la sociedad, ¿no? Ocupar un puesto Exacto. administrativo, o Ujú. sea, ella con sus estudios en lo Sí, que pasaba en Europa, marca, bueno, no me acuerdo si en el capítulo 5 creo que era, no, esto de que, bueno, en ciertos países, con las mujeres administrando algunos lugares, ha mejorado la calidad de vida, o sea, hay algo, hay un don. Viste que ella en un capítulo dice, bueno, la mujer también tiene alma. Sí, en el 5. sí, O En sea, el como 5 lo diciendo, dice. sí. ¿es necesario explicarlo? Sí, tuvo que explicarlo. La mujer también tiene alma. Es como que Ujú. decís, y tuvo que explicarlo, porque evidentemente ya se estaba encontrando, ¿no? Contra una pared de frenos que, si uno se pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué elegiste a Elvira López? ¿Qué encontraste? Y encontré en una filósofa argentina eh, una búsqueda incansable, ¿no? Por una igualdad, por una libertad y por poner a la mujer en la sociedad, que por ahí Ujú. no Sí, que puede, se hable. que se hable de la Que se mujer. hable, porque en esa época, bueno, no había este tipo de material, supongo, lo que llegaba era muy poco, y creo que tantos intentos de su tesis también me parece era que se hable, y por eso la escritura que ella propone también es en ese sentido, me parece. Que Exacto. esté esto disponible para que se empiece a hablar. Por eso también eh, ella deja el camino abierto al final de su tesis, me parece. Una invitación a seguir pensando los feminismos, a seguir pensando el lugar de la mujer. Eh, Sí, sí, totalmente. Bueno, y esto Yo que tengo anotada planteábamos una también. pregunta. A ver, ¿hay Perdóname, preguntas? Andy. Dale. No, tengo Sí, anotada sí. una pregunta yo de cuando lo leí, Ah, que ella lo plantea en el libro. Dice, ¿cómo educa el hombre a la mujer? Como diciendo, o sea, a mí esa pregunta que ella en el capítulo 5 digo, bueno, es verdad, porque le está un poco criticando a la madre, qué hace la madre con la hija, pero también el hombre, porque si el hombre es el que quiere llevar todo, todos los sí, bombos sí y es platillos, interesante. bueno, ¿cómo le educó a la mujer? uh-huh. ¿Qué es lo que pretende? ¿No? Entonces, Claro, eso no está acabado en el libro. Eso también creo que esa pregunta sigue tratando de responderse. sí, totalmente. Sí, remarca mucho en relación a esa pregunta también el hecho de compañero, ¿no? Claro. De compañero, de estar al lado. Claro, y a mí lo que me llamó la atención, que también lo charlábamos, es que ella no pone el énfasis solamente en el hombre, en que el hombre no da posibilidades, sino que dice, también tenemos que rever el rol de la madre, digamos, porque muchas veces eran las mismas madres, y lo plantea claramente, dice, muchas veces eran las mismas madres las que no incentivaban a que sus hijas sigan estudiando. Entonces, porque consideraban que con saber los oficios básicos para el día de mañana ser amas de casa o futuras esposas, etcétera, no hacía Buenas falta que madres, estudien, diría buenas madres. Entonces Mechi. ella, eso también es interesante, no pone el ojo, digamos, o la crítica en los hombres, sino que también dice, bueno, tenemos que revisar cuál ha sido el rol de las madres y de las mismas mujeres que hemos incentivado o no incentivado, en este caso, eh, a nuestras propias hijas o a las propias mujeres o compañeras o colegas para que continúen, ¿no? Con sus estudios y con, bueno, con su formación y demás. Bueno, si Sí, quieren vamos a él. a Sí, compartir lo que tenemos. Estuvimos en, haciendo un en, salpicón, creo en, que. Tenemos unos machetitos en ahí. relación a lo que decía André, yo marqué un fragmento, ¿sí? Lo leo. Genial, dale, Dale, dale. sí. La mujer necesita ser instruida para poder desempeñar mejor papel en la sociedad. Se cree comúnmente que con que sepan algunos idiomas extranjeros, aunque hablen mal el propio y lo escriban peor, un poco de música o pintura, lo suficiente para olvidarla después de casar. Perdón, pasó algo con internet.
tuve un problema con internet, así que, perdón, se cortó todo. Acá lo vimos. Se Se me cortó cortó todo. Sí, No sí, sé sí, qué le pasó al celular, internet, algo pasó y se perdió ahí, y empecé a tocar todos los botones y el teléfono no andaba. Así Uy, que, ¿y perdón, quedó guardado lo anterior o no? me parece que no, ahora después lo voy a buscar bien. Bueno, No sé qué le pasó, se puso la pantalla en negro y sí, sí, a mí de repente me sacó directamente. Vamos a esperar a Coti. sí, empecé a buscarlo y no lo, visto cuando se quedó. Justo estábamos en el mejor momento En el explicando. mejor momento, sí, 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 acá estamos de nuevo. Gracias, Elio, dice re Gracias, chicos, interesante. gracias. Gracias por los comentarios. Algo Estamos pasó con el tratando celu, se me puso en negro. Pensé que no tenía batería, digo, si tenía batería, entonces empecé a tocar y no sé qué. Se me puso claro. tuc, negro. Uy, qué macana. Esperemos que se haya guardado. Y si no, bueno. Arranca ahora, pero bueno, estamos. Tomen nota, cuando se pone en negro el teléfono, déjenlo que ande, que no, no hagamos nada porque donde querés recuperar. Ahí, ¿Coti se ve? ahí me pidió, ya de estar Genial. conectándose. Bueno, hubo un problema técnico. Ahí vuelve Coti. Ahí estamos. Problema técnico, Coti, se me puso en negro el teléfono. Sí, sí, desapareció todo. Y bueno, cosas que pueden pasar en este mundo tecnológico. Y sí, Ahí está. totalmente. Bueno, Mundo estaba, virtual. Estabas sí, estaba compartiendo una Bueno, cita que estaba muy buena, y Coti. la cita. sí, que en relación a lo que venía diciendo Andrés sobre la instrucción de la mujer y de las madres, ¿no? De la importancia que Elvira le da a la formación educativa, este fragmento que yo resalté dice así: la mujer necesita ser instruida para poder desempeñar mejor papel en la sociedad. Se cree comúnmente que con que sepan algunos idiomas extranjeros, aunque hablen mal el propio y lo escriban peor, un poco de música o pintura, lo suficiente para olvidarla después de casadas. Mucho baile y algunos labores. Está todo terminado. En la escuela adquirieron algunas nociones que, confiadas a la memoria, se perdieron con el último examen. Y no son capaces de rehacer sus estudios porque aprendieron fórmulas y no ideas, y porque no se les enseñó a pensar ni a estudiar. Las familias cometen el error de apartarlas de los estudios muy pronto. Exacto, claro, era lo que veníamos más o menos planteando. Qué bueno lo que comentó Jessie, acá lo alcancé a leer, Sí, que muchas no veces, quiero es tocar. cierto, muchas veces miramos hacia afuera, digamos, miramos a filósofas o filósofos de Europa o lo que fuere, y es cierto que acá hubo filósofas y filósofos muy importantes, bueno, de hecho es lo que estamos tratando de mostrar durante todo el Congreso, ¿no? Pero bueno, Elvira fue una de ellas, precursora totalmente, y bueno, yo tengo ¿querés vos compartir el tuyo, Romy? Si no, comparto el mío, que va por el lado de Coti. Dale, continualo. Bueno, dale. El mío es cortito, dice, hay quienes piensan que la mujer instruida, con la mayor libertad que da el saber, se tornará viciosa. Esto es falso. La mujer ilustrada tendrá más medios para resistir a lo que generalmente arrastra el mal, la miseria. Yo lo había tomado como cita en el post, porque bueno, ella Hermoso. plantea claramente eso, es hermoso y es cortito y es al pie, digamos. Eh, la mujer instruida puede resistir la miseria, dice, en síntesis. Ahí está comentando algo. Elvira pertenecía a Sí, ese grupo de mujeres extraordinarias, Pagán. sí, Sí, que confiaban en el futuro de las mujeres, sí, tal cual ese comentario, sí. Yo tengo Y bueno, varias. bueno, compartí el que Están en tengas, torno, no, Romy. están en torno a lo que había dicho André, sí, que Ujú. un poquito sí, anterior, pero están todas más o menos en el mismo sentido, ¿no? Yo tengo anotado, de la falta de instrucción que hoy se observa en las mujeres, todos tienen la culpa, ¿no? Claro. Y después continúa, dice, los hombres, que tan a menudo las critican, no consideran que esa es su obra, porque la mujer se inclina, como es natural, a agradarle. O sea, tenemos esto de que, según la observación de Elvira en ese momento, ¿no? La mujer intenta caerle bien al hombre, pero yo creo que en esa crítica que después ella hace a la madre, estamos como formateadas para conseguir un marido.
¿no? Que ella un poco habla de esto. Tenemos que agradarle y ser buenas compañeras, que eso Mary Wollstonecraft también lo trata, ¿no? Es como que tenemos esa mochila. Y continúa con esta pregunta que yo hacía hoy. ¿Y cómo educa el hombre a la mujer? ¿No? Dice, bueno, de modo que sea débil para resistirle, aunque después la condene por ello. O sea, como que la quiere educar, pero también la condena. Entonces ahí es donde me parece que ella hace como bueno, hay que cambiar. Exacto. Y bueno, después viene Sí. ¿no? Hay que cambiar y hacer esta mujer, que por más que sea educada, refinada, va a ser fuerte. Ella resalta que el movimiento feminista, ¿no? Tiene que dejar a la mujer como a la mujer ídolo, la nombra así, mujer ídolo, que no trabaja, que digamos que no sufre, que no ama, que bueno, que no le pasa nada, digamos, y tiene que ser una mujer, además de considerada persona, ¿no? Una mujer que tenga modestia. También aparece esta palabra de la modestia, que en Mary en el círculo estaba. Que las chicas tuvieron, sí, también lo plantea el tema de la modestia. Sí, modestia. Sí, es cierto, se ve mucho Mary Wollstonecraft, en los trazos de esta tesis se ve la presencia de Mary Wollstonecraft y también Virginia Woolf, que planteábamos, en el tema de la independencia económica, del conseguir los medios para salir, como en la cita anterior, para salir de la miseria, digamos, que la instrucción puede llevar a mejorar el futuro, o bueno, en otros términos sería algo así, ¿no? Y también se ve, yo lo marqué en una cita, el hecho de no enfatizar en la mujer los aspectos de belleza y demás, sino poner el eje en la instrucción, en la educación. Ella habla del término instrucción, ¿no? Pero en nuestros términos serían en la educación. Sí, si quieren les comparto. En este capítulo 5, ahora sí. Me acordé que leí lo que puso Gustavo, esto de que la mujer no sea, quiero leer bien, lo puso recién. Que no sea un adorno más, y ella en el capítulo 5, cuando describe cómo es la educación en otros países de Europa, ella habla de esto, de que con un programa de educación y demás, que la mujer no sea muñeca, dice, o adorno de salón, ella lo marca, ella sabe que está pasando eso con la mujer. Sí. Por eso hace esa... Sí, dice que el deber de la mujer es saber, en la sociedad, sí, porque siempre la piensa en la sociedad, por eso la importancia de la educación, es saber hablar de todo, ¿no? Por eso tiene sentido este rastreo que ella hace de todos los oficios y de todas las profesionalizaciones de las mujeres en la historia, ¿no? Sí, y no así como bien Gustavo ahí señalaba, y vos, Romy. Exacto. Sí, que es muy llamativa este interés de ella de demostrar qué cantidad de mujeres con estadísticas, con censos y demás, la cantidad de mujeres que se dedicaban a determinados oficios o determinadas profesiones, e iba sacando cálculos. El capítulo 15 es prácticamente todo estadístico, porque ella va haciendo toda una relación para llegar al final a decir esto, bueno, cuáles son los derechos civiles de las mujeres, cuáles son los derechos políticos, cuáles son los derechos económicos. Bueno, como cita, mira, voy leyendo el chat que está María Espadaro, que es una gran estudiosa de Muchas gracias por estar, María, sí. Un orgullo, y yo pagando. Un orgullo. Un orgullo que estés compartiendo. Muchísimas gracias, sí. Nos dijo que iba a estar y está. Sí. Nombra a Gerson, que claro, que ella la nombra, Elvira, la nombra. Como la mujer médica, digo, que no era normal ni común. La carrera se le fue difícil a Gerson. Yo que vivo en Bahía Blanca, donde ella es oriunda, hay un reconocimiento en la ciudad porque hizo un cambio generacional, me parece, ¿no? Exacto. Bueno, ni hablar de Lantelli, de Moradejú, o sea, son mujeres que marcaron la historia, como decía Jessie también, hay acá, no todo es exterior, ¿no? Acá hay mujeres que marcaron la historia y que hicieron y la siguen haciendo, ¿no? Por suerte. Exacto, sí, también leía que Jessie comentaba que hay algunas similitudes con Angélica Mendoza, es cierto, sí. Ambas, las dos eran maestras, o sea,
Elvira originalmente fue primera maestra y ejerció como maestra y luego fue el de la primera camada de la carrera de Filosofía y Letras y bueno, se doctoró en Filosofía y Letras con esta tesis, ¿no? Pero también, bueno, y luchó por la reivindicación de los derechos de las mujeres y dejó esta tesis que la verdad que fue una apertura de caminos y como decíamos antes, ¿no? Esta situación de haber pasado por tantos obstáculos en su presentación de la tesis, ¿no? Jurados de todos Sí. hombres y solo 2 que apoyaban esta tesis, digamos, que ella los llamó los padrinos y de hecho le dedica la tesis a ellos 2, Bueno, creo que a De la hablábamos hoy, Piel y ¿no? Legarola. Las cosas que tuvo que quizás adaptar a la lectura de esos hombres, esos varones, ¿no? De haber tenido que adaptar palabras que de hecho femeninas pone, ¿no? Ironía, creo que usa la palabra ironía sutil o sutil ironía Exacto. que debe tener que ver con esto, que cuando una mujer tiene que hablar frente a los hombres, que tiene que ser sutil para no herir susceptibilidades, imagino, ¿no? Ella tener que defender esta tesis donde le dice, mira, acá hay derechos adquiridos, Sí, sí, libertades, hay igualdades que se están logrando. Sí, la verdad que es una tesis que tiene de todo un Sí. poco, porque te encontrás con lenguaje de ese estilo, o sea, el lenguaje moderado, pero irónico a la vez. También encontrás metáforas, porque en algunas partes es bastante poética, que yo marqué la de la belleza de la flor, que me pareció re interesante para analizarla, porque cómo termina esa cita es brillante. Y por ahí también es bien estadística, es bien, trata de mostrar en datos empíricos lo que ella quiere, lo que ella está proponiendo, lo que ella está tratando de demostrar con su tesis. Entonces, la verdad que es una tesis de 16 capítulos que todos tienen algo, cada uno de sus capítulos tienen algo interesante para mostrar. Y la conclusión, yo me tomé el atrevimiento, después si quieren los leo, de poner 2 o 3 mandatos que deja como diciendo, bueno, yo concluyo, pero esto sigue, claro, pero esto continúa, este es el inicio. Sí. Les leo la de la flor. Dale. El de la flor, léelo, por favor. El de la flor porque es muy bueno. Dale, André. Ese nos encantó a los 3. Dice, y en cuanto a la belleza, es una flor que pronto se marchita. Las mujeres que solo en ella cimientan su mérito son meteoros que deslumbran un momento y desaparecen, sembrando a menudo la desolación y la ruina por donde pasan. La belleza es una flor que prontamente se marchita, poniendo el énfasis en que la educación trasciende la belleza al menos física, ¿no? Siempre que puedas tener un argumento, que puedas hablar, va a ser más fuerte que el cuerpo bello que va a envejecer y va a padecer un montón de cuestiones. Jessy pone guau. Le gustó la frase. Después se la mandamos. No, es hermosa, es hermosa. Yo la posteé. Sí. Yo la posteé, pero cortita, porque era muy larga para el post, pero la verdad que sí, que la frase es hermosa. Esa frase sintetiza un montón de pensamientos de otras autoras que también vimos. De Mary en algún sentido, de Virginia también. No quedarnos con la belleza física, ¿no? Sí. En comparación con Virginia Woolf, con 26 años de diferencia con un cuarto propio, ella pone esto de que buscar o encontrar en realidad el proyecto personal. Que bueno, habla de un cuarto propio, ella habla de la igualdad, de la instrucción. Digo, ¿cómo era ese momento que vivían históricos, cierto? De que tenían que marcar que necesitaban y que merecían y que tienen que tener, y tenemos que tener, ¿no? Las mujeres, un lugar, ya sea un cuarto propio, como decía, o una participación, un trabajo de igual manera que el hombre. Sí, yo a veces... La emancipación. La emancipación, la nombra varias veces también. Ella hace referencia a la emancipación en ese sentido, ¿no? Del reconocimiento de las mujeres como personas, y eso también lo remarca varias veces, como personas. No solo como mujer, claro, no solo como mujer, sino como personas. Claro. Por eso es que después ella remarca tanto con los derechos, o sea, las mujeres como personas y sus derechos, digamos, y los derechos civiles. De hecho, en los capítulos del más o menos del 11 al 15, después del 15, quiero decir, fue todo eso, derechos civiles, va haciendo todo un repunteo de cada uno de los derechos que ella considera que
que deben ser tomados económicos, en cuenta. políticos, ¿no? Claro. Pedagógicos. También esto que ella marca cómo era el feminismo en otros lados. Está También. bien, lo saca de otros Sí, lugares, pero está marcando. En Argentina pasan otras cosas, ¿no? Ella exacto. marca eso. Sí. Acá estamos Tiene por una otro lado. visión, una visión totalmente situada ella, del territorio, digamos, de conocer mucho Argentina y Latinoamérica y de investigar, porque también lo plantea María Luisa, ella era una gran investigadora y si no tenía los textos en su idioma, los traducía, o sea, traducía del inglés y el francés, como decía Coti, y de esa manera podía llegar a interpretar o a seguir no solo con su tesis, sino con otros escritos, porque también publicaba en revistas y demás, pero muy obsecuente en su tarea, digamos, o sea, no se quedaba con lo que, los datos por ahí que podía acceder rápidamente, sino que iba un poquito más allá, buscando más y demás. Es verdad, bueno, eso es. No sé qué Sí. hora es para... Fijémonos la hora, pero tenemos a unos 2 ¿Qué hora es? fragmentitos más para compartir. ¿Estamos No en quiero tiempo? tocar nada, no quiero mirar el celular. No. No sé qué pasó. Si quieren, vamos charlando un poquito sobre la conclusión que hace en su tesis. Dale, Bueno. Dale. Genial. Bueno, yo ahí marqué, digamos, ella empieza la conclusión como diciendo el movimiento feminista, cuál sería su tarea, ¿no? Y dice un poco esto, dice, el movimiento feminista que hoy se ha hecho universal es una necesidad histórica y no podrá detenerse hasta que haya conseguido dar soluciones a problemas económicos y jurídicos que han originado. Por consiguiente, es necesario que la sociedad, en lugar de combatirlo, trate de estudiar sus causas y dar satisfacción a lo que se ha llamado reivindicaciones de la mujer. Y ahí si pensamos hoy en día... Vindicaciones. Claro. Sí. Bueno, para mí ese es un primer mandato, ¿no? Esto de que no quedó resuelto. Claro, sí. Sí, digamos, de lo pensamos hoy en día, digamos, las cosas que se han logrado, pero que falta un montón más, y de seguir, digamos, como esta formación que ella le llama, ¿no? Claro. Que las mujeres tienen que estar en formación, y creo que hoy en día nos podemos pensar un poco en formación y en desconstrucción, ¿no? Nosotras mismas, en nuestros propios espacios, ¿no? Totalmente, sí, porque básicamente ella es como que con esta tesis sabe que intuye por lo menos que esto se va a continuar, digamos, y de hecho fue así y ha sido así porque esta tesis es del principio del siglo XX y sabemos que bueno, que el feminismo siguió su camino, digamos, de recuperación de otras cuestiones y de revisión de otros aspectos, o sea, no se piensa simplemente en un feminismo desde la igualdad del hombre y la mujer, sino también desde las diferencias, desde las disidencias, desde la decolonialidad, o sea, no es lo mismo pensar en un feminismo desde Europa o de mujeres blancas que de un feminismo de mujeres que han sido también despojadas de este feminismo, digamos, ¿no? El feminismo europeo, ¿no? de Latinoamérica. En Latinoamérica, la lucha de la mujer, desde la invasión, creo, de invasión de color, quedó ahí postergada la mujer, ¿no? Como la mujer en el hogar, todo, y ella apunta no solamente a la Argentina, sino que hace un análisis de todo lo que pasó, porque sabemos que Latinoamérica es parte de un continente donde está luchando por la igualdad. Todavía hay países de Centroamérica o uno que por ahí pudo haber estado charlando con gente de otros países que están todavía en Perú, en Bolivia, todavía luchando por la igualdad, por un montón de cuestiones y derechos que nosotras ya tenemos adquiridas, ¿sí? Gracias a la lucha de todas. Pero bueno, Latinoamérica sigue, ¿no? Le hace falta un montón de búsqueda. Sí. Sí, a mí la verdad y creo que... Perdón. Creo que cada una de las vertientes cada una de las vertientes del feminismo podemos aprender un montón de cosas, y lo interesante de la tesis también que me gustaría remarcar es que ella está en diálogo todo el tiempo con las feministas radicales, algunas veces las nombra, por ejemplo,
nombra a Virginia Woolf con la voz de la mujer, ¿sí? Que bueno, que ella le llaman feminismo panfletario, ¿sí? Claro. Sí. Que también es interesante pensar esas tensiones que se generaban en esa época y hoy también, ¿no? Es como que eso ella lo remarca mucho y bueno, ella propone una manera de pensar a la mujer desde su feminismo también. Exacto, ese punto para mí fue re importante, porque no pone el peso afuera, o sea, en el hombre, no, pone al interior mismo, digamos, porque dice, bueno, muchas veces las mismas mujeres hemos sido criadas o hemos sido formadas o instruidas o educadas eh, con valores que a lo mejor tenemos que revisarlos, porque es justamente lo que planteaba hace un ratito, ¿no? Muchas veces son las mujeres las que se oponen a que sus propias hijas se desarrollen, o por lo menos en aquella época, ¿no? Estamos hablando de Podemos 1900. decir esos micromachismos que tenemos, bueno, representados en aquella época, esto de que no, vos tenés que casarte, atender a tu marido, tus hijos, Claro, no necesitas estudiar. Con la primaria está bien, con todo lo que eso implicaba, ¿no? Está bien. claro. Pero O con que aprendas los oficios básicos para, para ser una ama de casa o para poder desenvolverte en la vida, alcanza. Entonces ella pone el eje ahí y de hecho lo dice claramente, no es que lo deja entrever, lo dice. Tenemos que revisar también qué tarea hemos cumplido como mujeres y como madres en todo esto, porque muchas veces somos las que reproducimos aquello que después criticamos. Ahí anda mi gatita. Sí, apareció. Es raro que no apareciera. Bueno, y claro, y eso es lo interesante, porque el hecho de poner el espejo en sí mismo, digamos, muestra que también es más que valorable lo que planteaba, ¿no? No sé si hay algún comentario, Romy, que vos puedas leerlo, porque... sí, yo no quiero tocar qué pasa acá. Hay varios comentarios y había uno de Gustavo que estaba interesante, que hablaba de esto, de que hasta no hace mucho tiempo una tesis así decía que no era filosofía, sino que era sociología o política. Claro, porque ella habla de derechos políticos también, de la mujer, que no los tiene que tener. Entonces como que se ven en varios terrenos que bueno, que hoy, ayer los chicos que decían, ¿hay filosofía argentina? Sí hay, porque esto también sí es la hay, filosofía. claro, totalmente. Porque además ella... Era más fácil decir que no era para no enfrentar, bueno, sí, seguramente para los varones de la época era mejor decir que eso no era filosofía. Claro, claro, totalmente. Pero además la cantidad de filósofos y filósofas que ella menciona en esta tesis, o sea, se nota que dentro de la tesis hay mucha teoría de otros filósofos. Bueno, Stuart Mill, que lo nombramos, Harry Taylor. Hay un estudio Concepción Arenal. Exacto. Concepción Arenal, tal cual. Sí. Hay un estudio bastante interesante. María decía, de Espadaro, dice, ella confiaba que el siglo XX era el siglo de las mujeres. No le erró, tiene razón. O sea, fue una visionaria. Sí, 1905, esto, quizás sí tenía un tinte más político, pero desde lo filosófico. Eso es interesante también, que uno va a poder... no se corrió de lo filosófico. Sí. Yo creo que lo político está presente en ella, no así explícitamente, pero sí, por ejemplo, en la insistencia en organizar los congresos, en la insistencia de participar en asambleas, por ejemplo, pacifistas, ¿sí? En Estados Unidos. Bueno, con la hermana siempre estaban juntas también en esta digamos, solidaridad también, porque tiene que ver con esa práctica, ¿no? De la solidaridad entre las mujeres y siempre estaban insistiendo en estos espacios colectivos. En espacios colectivos, exacto, generando comunidad también, porque ella estaba no iba por... socialistas, intercambiaba claro, también, también. En ese momento con socialistas y radicales, que en ese momento en Argentina el socialismo estaba bastante marcado, había presencia en la calle, ¿no? Sí. Y anarquistas, bueno, pero bueno, ella quizás no tenían, o yo no les sé interpretar quizás por falta de todavía de investigarla más, bien su línea de pensamiento, ¿no? Política. Ella era bien crítica. Era muy parece crítica, que era más, que no se alineaba con cualquier partido político de la época como para
me parece, o sea, por lo poco que pude leer desde el lado político de ella, no tenía una bandera, que eso también es importante, porque lo que me permite saber es que ella pensaba el feminismo de todos lados. Claro. Sí. Y conseguía adeptos, o sea, gente que acompañaba esta causa, digamos, no solo mujeres, de hecho, Ujú, también varios hombres que ella sí, menciona, fueron quien más insistieron en que ellas continúen las dos, tanto Elvira como su hermana, ¿no? Como Ernestina. Pero Sí, sí, nada, tal cual. no es que se centraban en hacer grupos de mujeres para, sino que lo abrían a la comunidad e intentaban que, bueno, que otras Ujú. personas también puedan ser parte de este movimiento que ellas estaban intentando. Sí, en relación a esto que decían de visionaria, la tesis de ella, en la última parte, en la conclusión, dice que la mujer actual es una mujer que está en transición. Claro, Eh, sí, lo dice, Súper interesante para pensar, ¿no? Esa imagen y ese proceso, ¿no? sí, sí, lo dice claramente. La mujer nueva, la llama La ella. mujer nueva, sí, ella la llama así. Por eso es Sí. que fue pionera, como la menciona María Ujú. Luisa. María Luisa la menciona como una pionera, digamos. Eh, Porque ella sabe que en estos cambios que se están generando, se están gestando, porque en aquel momento se estaban gestando para lo que hoy es, ¿no? Se estaban no se gestando. ejecutaban, Sí. Exacto, ella estaba diciendo, bueno, estamos logrando o estamos intentando conseguir una mujer nueva, digamos, una mujer que va a empezarse Sí. a ver a sí misma con derechos y con deberes, obviamente, siempre, pero con derechos iguales que los hombres y además derechos personales que le van a ser propios, ¿no? Ujú. Pero a la vez, en estos derechos, no olvidarnos que ella nunca lo pensó, nunca pensó a la mujer de manera individual, sino que la pensó en colectivo, digamos, en Ujú. comunidad. Entonces, porque generaba esto de Sí, los congresos, del Consejo Nacional de Mujeres, de los congresos de feminismo, en 1900, es algo impensable para, o sea, no lo creeríamos hoy que sí, esto pasó en 1900, 1901, y, y bueno, y casi, yo creo que la mayoría conocemos a Simone de Beauvoir, que escribe El segundo sexo en 1949, ¿no? Que plantea todas estas todo lo que cuestiones. vino después en Argentina también, hay que pensar eso, digo, ¿no? Porque Exacto, pero ella fue una adelantada porque en 1901 ya lo había planteado. sí, claro, yo cuando sí, creo que te mandé ayer, les mandé ayer el archivito para terminar de ver unas cosas, tenía anotado en mi libro, ¿no? ¿Vieron eso de saber que antes de Evita hubo muchas Evitas, si Sí, ujú, se quiere, ¿no? Digo, totalmente, sí. porque si bien ella capaz que debe haber alcanzado a votar una vez, supongo, porque si el voto fue en el 47, Sí, sí, capaz que alcanzó a votar alguna vez. capaz que alcanzó a votar una vez y yo creo que ahí debe haber sentido, bueno, acá se está desarrollando la idea. Capaz que fue lo ujú. más tangible que Claro, pudo haber Sí, visto de todo lo que ella luchó, ¿no? Se me ocurre pensar eso, digo, ¿cuántas mujeres hubieron en nuestro país, sean filósofas o no, pero luchando por la igualdad en todo sentido? Eso es sumamente importante. Digo, porque por ahí una piensa, somos muy finales del siglo XX y pensamos que es todo de ahora, o todo de Europa, y en realidad acá hay una lucha fortísima, digo. Eh, sí. Bueno, el conseguir en relación a eso, otra de las mujeres que se recibió con Elvira y con Ernestina, hermana de Elvira, es María Tilia Canetti, que sí, ella presentó sobre teoría del arte, sobre el juicio en la obra de arte, y ahora en el Museo Nacional de Bellas Artes, la primer muestra de mujeres pintoras, que hay, o sea, es la primera muestra en la historia del Museo de Bellas Artes que es solo de mujeres. Y bueno, mira, está Emilia Bertolé, por ejemplo, que es de Rosario, y el catálogo está basado en todo el trabajo que hizo Ana María en esa tesis, que es súper interesante, o sea, en el mundo del arte también pasa lo mismo que cuenta Elvira con la filosofía y con los oficios. sí, la exacto, mujer sí, sí, ahí abajo, resguardada, Sí, buscando. sí. Chicas, ¿qué hora es? Porque tenemos otro encuentro ahora a las 8, sí, ¿no? ¿Se acuerdan sí. quién continúa?
Sí, continúa Sí. Lautaro con Vicente Bien. Fatone, Lautaro Fatone. y Fabio Pereira, los dos. Lautaro de Filosofía en Red. Sí. No sé si estamos en horario ya, chicas, yo no puedo ver porque Nos estoy con el faltan celu. poquititos, 6 Ah, minutitos, pero vieron que los bueno, no, sí, nosotros nos extendemos. Yo quería, queremos ser puntuales, entonces arrancamos casi un minutito antes para Sí. poder dejar a las 8 que todas puedan y todos puedan ir al otro vivo, porque es súper E interesante que invitamos puedan a que compartir. sigan, claro, a que sigan acompañando a las demás cuentas que van a estar proponiendo hoy. Hay 2 charlas más y mañana, bueno, desde las 5:30 creo que empiezan. Hay muchas y muy interesantes, así que bueno, gracias por acompañar. Coti, vos querías leer algo que tenías pensado para el final. Está muy sí, bueno. quería volver con esto del concepto de ella de emancipación, Sí, está muy que a lo bueno. mejor hoy lo pensamos diferente y ella lo remarcaba de otra manera, Sí. que bueno, me anoté acá. Dice, el movimiento feminista no pretende apartar a la mujer de sus naturales funciones. Cuando habla de emancipación debe entenderse que lo que quiere es sacarla de la ignorancia que la esclaviza. Exacto. O sea, ella no pretende que la mujer salga del hogar, se aleje de su familia, de sus hijos, sino que se instruya, ¿sí? Y pueda tener conocimiento en todas las áreas y de lo que habla y que pueda argumentar y fundamentar. Y bueno, eso de la ignorancia que la esclaviza, ¿no? Exactamente. Bueno, esta es la tesis, acá se las mostramos. La tenemos impresa porque es imposible encontrarla, la tuvimos que imprimir, pero bueno, la tenemos en PDF, si alguien la quiere, nos la pide. Exacto. Yo tenía otra frase. Pero bueno, dale, con esa cerramos porque ya estamos en tiempo, me parece. Dale. Yo ya leí mis frases. No, yo ya leí mis 3 frases, así que ya está, sí, gracias. Esta me gustó porque aclara algo que por ahí hoy se discute y mucho, que dice: los programas feministas no pregonan el odio contra el hombre. En todas sus reuniones y congresos solo piden que mejore la condición económica de la mujer, la protección hacia la maternidad y a la infancia, la libertad del trabajo. Sí, yo eso lo había publicado porque ni bien arranqué a leer la tesis, me gustó eso, de que no estamos en contra del hombre, somos con el hombre y el hombre es con nosotros, me parece. Eso lo plantea muchísimo ella, sí, lo plantea mucho. Sí. Seamos sinceras, hoy muchas veces distintas ramas del feminismo escuchamos a muchas mujeres discutir que el hombre sí, que el hombre no. No, primero no podemos mezclar a todas y todos y todes, sino que tenemos que pensar en igualdad. O sea, no es eso, porque repensarnos a nosotras mismas, básicamente. Exacto, porque digo, es lo que ella plantea. Somos buenas, no todas somos solidarias o sororas. Yo creo que empieza por ahí. La lucha o la tarea, si se quiere. Me gusta más hablar de tarea. Empieza por ahí la tarea, en repensarnos a nosotras mismas y ver qué nos aportan trabajos como este, ¿no? Y como tantos otros, tan interesantes para recuperar. Y bueno, en el 2021 estamos recuperando una tesis de 1901, así que bueno, les dejamos un abrazo. Sí, ¿Ya es la hora? Ya es la hora. Bueno, ¿cómo chicas, la pasaron? ¿Ya estamos? Excelente, muy bien. Esperamos que hayan disfrutado igual que nosotras de este espacio. Gracias por acompañarnos. No pudimos leer todos los mensajes, pero bueno, sepan que acá estamos y tenemos si la necesitan la tesis, la tenemos en PDF. Bueno. Y mi reloj indicó las 8. Exacto, y nos vamos puntual porque tenemos que ser puntual. Continúen viendo a Lautaro ahora, y Fabio Pereira, eso, con Vicente Fatone. Que sigan la programación del Congreso, que está re bueno la colectividad que se está armando. Y que sea el inicio de otros tantos, ¿no? Que sea el inicio de varios que vengan. Bueno, muchas gracias. Y más mujeres. Sí, más mujeres. Chao, chao. Esperemos que sigan conectados. Nos vemos. Abrazo. Un placer, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, abrazo. Chao, chao.